Hola, muy buen día. Mi nombre es Sofía Castillo Alarcón y este es el reto 2 llamado La personalidad y su validación ante el registro civil, de la materia Derecho de Personas y Familia, de la licenciatura en Derecho, con asesor Jorge Luis Rodríguez. El primer atributo es el nombre y se rige en el artículo 58 del Código Civil Federal. El nombre. Para personas físicas, el nombre se adquiere por reconocimiento de los padres y se legaliza en la inscripción del registro civil. Consta tanto del nombre propio como de los apellidos. Cada estado tiene su propio código civil que determinará las reglas en la selección del nombre. El registro civil te permite hacer la rectificación de nombre, ya sea vía administrativa o juicio en materia familiar. En vía administrativa es en caso de que los nombres sean extravagantes, ofensivos o contenga algún error que sea demasiado obvio. Otro de los casos en los que se hace una rectificación del nombre es mediante el cambio de género, y este es el único caso por el cual se puede expedir una nueva acta. De no ser por ese motivo, simplemente se hacen anotaciones en el acta para hacer la corrección. El juicio en materia familiar es más común, es donde un juez dicta sentencia judicial que decreta la modificación. 2. El domicilio. Título tercero, artículo 29 al 34 del Código Civil Federal. El título tercero del domicilio del Código Civil Federal, que consta del artículo 29 al 34, nos habla precisamente del domicilio, este otro atributo de la personalidad. El artículo 29 del Código nos dice que el domicilio de las personas físicas es el lugar en donde residen habitualmente, y a falta de este, el lugar del centro principal de sus negocios. En ausencia de estos, será el lugar donde simplemente residan, y en su defecto el lugar donde se encontraren. Se presume que una persona reside habitualmente en un lugar cuando permanezca en él más de 6 meses. 3. Estado civil. Artículo 39, Código Civil Federal. El estado civil solo aplica a personas físicas, y se trata de que la persona pueda mostrar su estatus jurídico frente a la sociedad y la nación. El artículo 39 del Código Civil Federal nos dice que el estado civil únicamente se comprueba con las constancias relativas al registro civil. Ningún otro documento será contado como medio de prueba para comprobar este. De igual, hay dos tipos: el estatus frente a la sociedad, que es el más común, que vendría siendo en relación al matrimonio, soltero, casado, divorciado, viudo, etcétera, y en relación a la familia, que puede ser padre, madre, abuelo, hijo, etcétera. 4. La capacidad. En cuanto a la capacidad, se refiere a la aptitud para ejercer personalmente un derecho y cumplimiento de una obligación. Este atributo se considera como indivisible y se encuentra integrado por lo que se ha denominado como la capacidad de goce y de ejercicio. Si bien es cierto que la capacidad tiene dos aspectos, lo que también es que su carácter es indivisible, es decir, que se requiere de estos dos aspectos para que se pueda considerar que está frente al atributo de la capacidad. La capacidad de goce se refiere a la actitud de ser titular de derechos y sujeto de obligaciones, mientras que la capacidad de ejercicio hace referencia a la habilidad que tiene la persona para ejercer por sí misma sus derechos y contraer obligaciones. Esto significa que uno obtiene la capacidad de goce de derechos y de obligaciones hasta la mayoría de edad. El artículo 22 del Código Civil Federal nos indica que la capacidad jurídica de las personas se adquiere por nacimiento y se pierde por la muerte. Por último, mis conclusiones y en dónde se legalizan los atributos de la personalidad. Para concluir con este reto acerca de los atributos de la personalidad, podemos finalizar con que estos atributos son 100% comprobables. Eh, Voy a mencionar cómo comprobar cada uno. El nombre se legaliza mediante la inscripción al registro civil, mediante el acta de nacimiento. Lo único que se necesitan son padres y testigos. Del domicilio se habla en el título tercero del Código Civil Federal. Como ya les mencioné yo la definición del código, y en el artículo 31 se mencionan casos especiales como
los soldados en servicio y otros más. Y en cuanto a este domicilio, es un atributo de la personalidad que, según lo que yo sé, no se puede comprobar hasta que se cumple la mayoría de edad debido a la capacidad de goce. Y este atributo únicamente se muestra cuando se inscribe en el Instituto Nacional Electoral al cumplir la mayoría de edad. Y en cuanto al estado civil, se, como ya se los mencioné, es mediante los actos que regula el registro civil. Y en cuanto a la capacidad, el Código Civil menciona que es desde el nacimiento hasta el fallecimiento de las personas. Gracias por la atención.